ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Una sabia mujer una vez dijo: ¿A dónde estáis, maldito? No, sí, pero no esa frase. Carlos, cuando llegué vamos a pelear terrible, brígido, maldito, concha. Esa tampoco. Pero no me cabe duda de que a más de alguien se la han dicho. Uy, qué cosas, ¿no? O quizás con palabras más bonitas, un poco más suaves. Rata inmunda, pero en el mismo sentido. La frase que te quería recordar es: escoria de la vida. Cada día puede ser peor. No podríamos estar peor. ¿Existirá una palabra peor? Que peor no se sabe. Y es que sí, definitivamente este cierre de año viene cargado de líos. ¿Cuánto daño me has hecho? Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Si me permiten, me quiero ir a mi casa. Gracias. Lo último es que se presentó una denuncia de acoso en contra del presidente Boric. No. Pero, tranquilidad, antes de que comience el desbande, veamos el asunto con calma. Es un tema delicado. ¿Qué se sabe? El presidente enfrenta esta denuncia por acoso sexual luego de que una mujer, a quien conoció hace más de una década, presentó el caso ante la justicia en Punta Arenas el pasado 6 de septiembre. El caso es que en múltiples correos, incluso con remitentes distintos, esta mujer le escribió al presidente, a quien había conocido en su periodo de práctica profesional, y le declara su interés amoroso en múltiples oportunidades y formas también, incluyendo un set de fotografías íntimas. El asunto es que en determinado momento ella misma hace la advertencia de que si eventualmente se hacían públicas o se compartían, iba a tomar acciones legales. Desde un punto de vista de la defensa del presidente Boric, él no cometió ningún ilícito. Este es su abogado, Jonathan Valenzuela. Desde el primer momento, el presidente Gabriel Boric ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia. Los correos, como podrán suponer, ya se filtraron y los puedes leer en diversos medios de comunicación. Están en ADN.cl igual. Su redacción, la insistencia, las descripciones que se hacen, cuando menos permiten intuir que algo no andaba tan bien en la situación. Es mañosa. De hecho, hubo un par de respuestas del presidente en ese momento planteando que no entendía de qué se le estaba hablando. Hay algo de cierto en eso. Signos de interrogación, señas a fin de cuenta de sorpresa o incluso desconcierto. La defensa del presidente asegura que no hubo difusión de las imágenes ni menos acoso. Eso es falso. Eso es importante tenerlo en consideración. La Fiscalía, por su parte, mantiene la investigación en curso con carácter reservado. Este es el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto. La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena puede decir que efectivamente existe una causa penal relativa a los hechos que se indican. Esta causa penal se encuentra en carácter de desformalizada, con diversas diligencias pendientes. Estamos trabajando con un equipo especializado en la misma y, por cierto, la causa es de carácter reservado. Desde la oposición se tomó distancia del caso. Se llamó a la prudencia incluso y a esperar que se aclare el asunto. Este es el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Creo que esto tiene que ser investigado. No debe ser tan difícil esclarecer los hechos. Aquí estamos hablando de una denuncia que es grave. Estamos hablando de el acusado no es nada más y nada menos que el presidente de la República y por lo tanto requiere la máxima prudencia. Eso es cierto. Habiendo registro escrito, es meridianamente simple determinar qué ocurrió o qué se hizo. Ahora sinceremos una cosa, el ruido, el daño de imagen, eso queda. Se instala una mancha en la figura presidencial, aunque puede ser que termine sin ninguna culpa de nada. Igualmente, queda para el registro. Acuérdate de mí en las conversaciones políticas de sobremesa del futuro. Seguro que va a aparecer ese mote. No hay un día tranquilo. Desde el gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo tuvo que dar algunas explicaciones. Es que había muchas preguntas. ¿Por qué se hizo público ahora? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes se enteraron? ¿Influyó esto en el caso Monsalve? En fin, la lista es muy larga. El acoso sistemático que sufrió el presidente durante el 2013 y 2014
vía correo electrónico por parte de una persona que 10 años después ingresa una denuncia sin sustento, ¿no?, respecto a hechos que son completamente falsos. Y es importante señalar que bajo recomendación del propio abogado y como lo ha señalado, esto se hizo público y se decidió hacer público el día de ayer, después de un mes del último contacto con la Fiscalía. Este caso, que afecta al presidente, se suma evidentemente al caso Monsalve. Digamos que no son comparables, son situaciones muy distintas, pero al final son un quebradero de cabeza. Son complicados ustedes de repente. Y lo ha sido en particular para la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien se le ha visto con todas sus letras enchuchada con todo lo que ha pasado. No soy material en los hueones yo. Y cada vez más con los antecedentes que se siguen sumando. La ministra tuvo que dar explicaciones en la comisión investigadora en el Congreso, algo que claramente le resultó más que un desagrado. Es que ir a poner la cara por un ex subalterno pelmazo no es ninguna gracia. Menos si está imputado por un delito grave. Toá acusó a Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y reconoció que se podría haber solicitado antes la renuncia del ex subsecretario. Este es un detalle importante. Todo lo que hemos vivido, los antecedentes que sabemos, claramente hubiera sido mejor dejar cerrada esta definición el miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde ya teníamos los elementos suficientes para tomar la definición. Esas horas, que no son muchas horas de diferencia entre el miércoles en la tarde y la hora de almuerzo del jueves, sin embargo hubieran permitido dos cosas muy importantes: que la decisión se tomara antes que esto saliera a la prensa, y dos, que no fuera necesaria y no se cruzara con la comisión de presupuestos que era al día siguiente. Ahora, en lo investigativo, apareció el taxista que llevó a Monsalve y a la denunciante. Explicó meridianamente por qué no intervino, entregó detalles delirantes o preocupantes también respecto del estado en que se encontraban ambos. Todo eso, por supuesto, es parte de la investigación, así como también las amenazas al ex subsecretario mientras estuvo en la cárcel de Rancagua. Sobre su traslado y este tema específico, este es el fiscal Aquiles Cubillos. El antecedente que nosotros recibimos el día viernes fue un oficio de la Seremi de Justicia de la región de Valparaíso, el cual fue remitido a esta Fiscalía Regional por la Fiscalía Regional de Valparaíso. En ese oficio no se habla de una amenaza, sino que se habla de antecedentes que habían sido recabados por dicha seremía, es decir, un sujeto se habría comunicado con dicha seremía y habría aportado antecedentes, pero que no dicen relación con amenazas, sino con la situación del señor Monsalve en la cárcel de Rancagua. Se suma a la amenaza que habíamos recibido el día jueves, que estamos investigando. Este traslado está siendo duramente cuestionado una vez más, porque expone la diferencia de infraestructura y, por cierto, de trato entre imputados hombres respecto de las mujeres. Las condiciones no son similares. Es más, no son ni comparables. Luego, la verdad es que sobre las amenazas, eso es un añadido, porque piensa tú, cualquier persona común y corriente, digamos, no delincuente, que cae en la cárcel, obvio que va a sufrir amenazas, burlas, agresiones de todo tipo, si los reos no son precisamente un cuerpo diplomático lleno de abolengo. ¡A lo digo! ¿Qué esperaban? Para alguien que antes era su archienemigo como persecutor, era de cajón que algo así podía pasar. Ahora toda gente famoso me encima. Llegó el último día del debate en el Congreso sobre el presupuesto 2025. La Cámara Baja recibió y consideró los cambios y reposiciones de recursos que hicieron en el Senado. Así que el asunto se destraba. Bien. Pero aquí una pequeña reflexión. Si al final estaban de acuerdo, o ahora lo reciben sin peros, ¿por qué no lo aprobaron al tiro nomás? Sin perder tiempo ni hacer show. Si ahora tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que es un buen proyecto de erario fiscal. O sea, en simple, lo que hicieron fue figurar un punto político. ¿Para qué? Solo para lindorfear ante las cámaras. Perdón que lo diga, pero quedó más que claro eso. Apichangamiento. Chuta, lo tenía apagado, pero el enchuchómetro saltó con esta última noticia. ¿Qué más esperáis de los políticos? Y con esta otra seguro que marca. Digamos que es mala, pero tuvo un final bueno, o un giro positivo. La justicia en Valparaíso dejó en prisión preventiva a 4 de los 6 ex carabineros del OS7 de los Andes. Estos perlas estaban investigados por su presunta participación en hechos de corrupción, apropiación de drogas y dinero. Estos sujetos fueron dados de baja. Eso es lo bueno. Era la personificación viva del chiste ese en que la cifra de una incautación iba descendiendo gradualmente, ¿te acuerdas? Sí. Exactamente igual.
Y la Roja de básquet venció de manera histórica por 86-81 a Venezuela, en una nueva fecha de la clasificatoria a la AmeriCup 2025. Con este resultado, el equipo chileno cerró el año con 2 triunfos en su grupo. Y ojo que pasaron 45 años para que derrotaran a Venezuela. Con Venezuela no te metas. Una larga espera, pero finalmente se logró. ¡Vamos, Chile con... Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast. Y ahora también en YouTube Podcast.